Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente. Si estás aquí es porque eres amante a los juegos NFT y sobre todo aquellos juegos gratuitos. Sí, donde puedes ingresar sin invertir ni un solo centavo y salir con los bolsillos llenos. Así que te traigo un nuevo juego free to play NFT similar a Plants vs Undead. Si estás interesado en saber todo sobre este proyecto, quédate. Nos encontramos en la página principal de Plants Empires, pioneros de Gamefi 2.0. Viene siendo un juego muy similar a Plants vs Undead, pero con la diferencia de que podrás ingresar sin ningún tipo de inversión y podrás jugar gratuitamente y ganar tokens y artículos NFT, el cual ya está disponible por Google Play y podrás descargar el APK para tu Windows. Aquí, como pueden ver, aparece lo que sería el número de billetera para que puedas ingresar directamente a ella por si estás interesado en invertir dentro del juego. Recuerda que es simplemente un video informativo, más no un video de inversión. ¿Por qué jugar a Plants Empires? Por 4 sencillos motivos, el cual tiene la combinación perfecta, es un juego muy atractivo, el mecanismo antiinflación, el cual estaremos viendo y analizando qué sucede con este proyecto más adelante. Recuerda que estos juegos al ser free to play o gratuitos tienden a caer con el tiempo, pero veremos si su sistema o mecanismo antiinflación funciona. Y lo más importante es que totalmente gratis para jugar. Como te hablé anteriormente, obtenga una planta de 1 estrella gratis, el cual no es NFT, que puede ganar tokens y artículos NFT. Seguimos bajando y veremos cómo se juega. Trama del juego. Tiene un mundo abierto donde podrás jugar y pasar distintas partes del mundo y oleadas de zombies. Otra cosa muy importante de este juego es que podrás derrotar monstruos junto a los jugadores y podrás obtener distintos tipos de recursos para poder combinarlos, el cual también es otro modo de juego. Tenemos también el modo de juego de Player vs Player, jugador contra jugador o un PvP como se diría, donde podrás jugar contra otras personas y así podrás obtener distintos artículos y tokens. También está el modo de juego de jugador versus computador, PvE, donde podrás jugar y enfrentarte a todas las oleadas de zombies y salvar a la tierra. La humanidad depende de tus tropas y estrategia. Y por último, lo que te mencioné desde el inicio, está el sistema de elaboración. Reúna todos los componentes necesarios en el modo PvE, que es el jugador versus computadora, y el modo PvP, jugador versus jugador. Y combínelos en elementos poderosos, el cual te podrán otorgar algún NFT. Seguimos bajando. Acá, como pueden ver, aparecen los distintos NFT, el cual vienen siendo de varios tipos o distintas rarezas y también distintos rangos o clasificación, donde estarán desde el más común hasta el más legendario. Su tokenomic, el cual su moneda se va a llamar PEFI, va a ser o prácticamente la vas a adquirir jugando. ¿En qué? En eventos especiales, pase de batalla, clasificación, recompensas, misión de torneo de guerras de gremios, el cual este token servirá para comprar oro para mejorar el nivel de tus héroes, comprar boletos de arena para unirte a la arena, a la batalla o torneos y apostar para ganar artículos NFT. También está su mapa vial, el cual se encuentra actualmente en el Q2 2022 fase 3, donde están implementando lo que es el marketplace. Otra cosa para hablar es su equipo central. Como pueden ver, posee un equipo de lo que sería el continente asiático y también aparecen sus rostros, que es importante y confiable para este tipo de proyectos.
Igual puedes ingresar en la página principal, el cual te estaré dejando el link en la descripción del video para que vayas y analices lo que sería el perfil de cada uno de estas personas. Seguimos bajando y vemos también el equipo de asesores. Como bien he dicho anteriormente, parece ser un equipo del continente asiático, así que es bueno que lo estudies y analices. Bajamos y pueden notar que posee simplemente 2 patrocinadores, pero resalta muchísimo Lanzón, que es uno de los patrocinantes más comunes en los juegos NFT. Junto a él se encuentra Seisy Mobi, y los socios e inversores, el cual posee 9, está destacando Lanzón, como lo hablé anteriormente. Seguimos bajando y pueden notar que puedes seguirlos en sus distintas redes sociales, como lo son en Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, Discord, entre otros. Te recomiendo ingresar a sus distintos canales, el cual posee más de 50.000 miembros y es una comunidad bastante amplia. Algo de lo que siempre resalto y hago hincapié es que lean sus white papers, el cual aparece toda la información detallada sobre este proyecto, de cómo jugarlo desde cero. Así podrás ingresar al juego sabiendo cuál estrategia aplicar y poder obtener ingresos rápidamente. Acá en la introducción podrán notar de qué trata el juego o cómo lo podrás jugar, pero es importante que leas el modelo de juego, donde nos dice un punto bastante importante que hay que resaltar es: los jugadores pueden descargar el juego desde Google Play, luego iniciar sesión por correo electrónico o unirse como invitado. Al ingresar al juego, los jugadores pueden recibir una planta de 1 estrella gratis o completar tareas para actualizar la planta a 2 estrellas. Tenga en cuenta que las plantas de 1 y 2 estrellas no son NFT, pero sin embargo las plantas de 1 y 2 estrellas las podrás utilizar para completar misiones y ganar tokens y artículos NFT dentro del juego, por lo que los jugadores pueden ganar activos reales sin tener que hacer una inversión inicial en el juego, el cual asumen de que el juego será free to play, pero también podrás ingresar invirtiendo dentro del juego. Por ello te incito a que leas su white paper para que veas qué beneficios obtienes dentro de este juego. Espero que te haya gustado mi contenido, el cual si tienes alguna duda déjamela en la barra de los comentarios, el cual te estaré respondiendo con muchísimo gusto. Eso sí, no olvides darle al botoncito de suscribir, ese rojito que aparece ahí en la parte inferior, y sobre todo darle a esa campanita para que veas cómo suena de bonito. Así que muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos la próxima.